Buenas noches, profesor y compañeros. En esta oportunidad quien les habla es Walter Abel Franco, del Grupo 2, junto a mis compañeros Rosario Huerta, Nelson Espinosa y José Cruz. Nosotros somos parte del curso de Cátedra Vallejo. En esta oportunidad le hablaremos de uno de los poetas más grandes e importantes de Latinoamérica, con grandes novelas, cuentos y poemas. Estamos hablando del gran César Abraham Vallejo Mendoza, más conocido como César Vallejo. César Vallejo tuvo una vida marcada por la pobreza y la lucha contra la opresión. Publicó obras notables como un innovador en el campo de la poesía. También participó activamente en movimientos políticos y sociales, apoyando causas de la izquierda. Su poesía es reconocida por su estilo vanguardista, el uso del lenguaje desafiante y su profunda exploración de la condición humana. A pesar de su corta vida, el legado de César Vallejo perdura como un referente en la literatura latinoamericana y universal. El cuento Viaje alrededor del porvenir de César Vallejo fue publicado por primera vez en 1923. Es una obra de poesía que se considera una de las más importantes del autor peruano. En este cuento, Vallejo explora temas como la injusticia social, la desigualdad y la búsqueda de un futuro mejor. Su estilo poético es caracterizado por su lenguaje innovador y profunda sensibilidad. Viaje alrededor del porvenir es una obra fundamental en la literatura latinoamericana y ha sido ampliamente estudiada y valorada por críticos y académicos. Además, la crítica del cuento Viaje alrededor del porvenir de César Vallejo supone valorar ciertos enfoques en lo cotidiano, literario, críticas sociales, exploración de la psicología humana, uso de imágenes y simbolismos a valores como la solidaridad, el valor moral, la innovación intelectual y la búsqueda de justicia, al mismo tiempo que abordan la conciencia de los antivalores presentes en la sociedad. Los protagonistas de la historia atraviesan una situación de crisis causada por los caprichos del hacendado. Dar lectura a los relatos de Vallejo ofrece la oportunidad de aventurarse en una obra literaria significativa, adentrándose en temas profundos y contemporáneos que relatan intelectualmente al lector, y es por eso ese legado que el escritor César Vallejo perdura en la literatura y la reflexión crítica. Se intercalan con pinturas de los personajes principales, recreando a la perfección un nativismo cercano a la filosofía panteísta. Por tanto, en este artículo examina un concepto fundamental del tiempo, la alineación individual y su opuesto. Se trata de este cuento, Viaje alrededor del porvenir, sobre la imposición de estatus y el dinero por conveniencia. Un documental puede ser definido como una herramienta para informar un tema de la realidad, que hace que podamos conocer, aprender, reflexionar y hasta quizás podemos asumir un compromiso de cambio o acción. La importancia de un documental está enfocado al resultado de la investigación, cuya estructuración se enfatiza en la calidad del producto de la información. Es fundamental el detalle de la escena de los hechos ocurridos. Si ganamos este dinero, podremos viajar a Lima, podremos comprarnos mejores ropas, podríamos renovar los muebles. ¿Por qué solo los herreros y los ultrajados pueden viajar a Lima cada año? Nosotros también podríamos hacerlo. Con ese dinero que nos han prometido, solo tenemos que engendrar un hijo varón. Eva, si lo logramos, podríamos pasar el verano en Miraflores. Quizás el patrón lo hace porque quiere que trabajes mejor y cumpla con los deberes de tu puesto futuro. Él está contento. De lo contrario, no me habría prometido tal regalo. ¿Cómo hacía tu hijo mío? Cuéntame, ¿cómo lo hiciste? Sí, mujer. La semana pasada, un equipo de hombres de la contratista Cuba trabajaron 6 días en un destapo para corte de caña. Es más, yo no sabía, el caporal registró
realizó esa tarea en planilla. Pero el sábado en la tarde aproveché que era hora de pagos semanales y me acerqué a la caja y empecé a revisar la planilla. Me hice sorprendido y mandé a llamar al caporal para que le explique cómo es posible el pago de un trabajo el cual yo ignoraba y que no había ordenado se realizará. Bueno, se aclaró el caso y no se le pagó el salario, pues yo no había ordenado esa tarea y así se hizo, no le pagó. ¿Cómo verás ese dinero ahorrado a favor de la hacienda? ¡Wow! Entonces, los obreros que cobraron, que no cobraron, entonces su trabajo. Pues no, justamente de eso se trataba. Pero pobrecito, de seguro la contratista tampoco les ha pagado. Fuga, no recibió dinero. Pero el regalo prometido entonces por el patrón no tiene nada que ver con su trabajo, entonces, Arturo. Obra generosa de don Julio. ¿Por qué no pude engendrar el hijo varón? Tenemos la presentación de la doctora Soledad Figueroa con respecto bueno, va a dar su opinión y los puntos de algunas preguntas que es con respecto al viaje alrededor del porvenir. Buenas noches, doctora. ¿Cómo Mucho están? gusto. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora, a usted más bien por esta oportunidad y conocerla también, ¿no? Personalmente. Doctora, tenemos ciertas preguntas, son 5 preguntitas, ¿no? Que queríamos hacerle saber su respuesta, ¿no? La primera pregunta es con respecto, eh, ante todo, queremos explicarle un poco, ¿no? De que el trabajo es con respecto al viaje alrededor del porvenir, el tema del curso del cátedra, ¿no? Y una de las preguntas que queremos formular en este caso es cómo usted evidencia el machismo en el cuento alrededor del porvenir del poema del poeta Celso Vallejo. Bien, en el cuento, en la obra El viaje alrededor del porvenir, si bien es cierto, hay un marcado machismo, digamos. Primero, por que una de ellas, el administrador, se casa con la mujer por un interés, digamos, ¿no? Lo que se solía hacer, digamos, hace algún tiempo, según se tiene conocimiento, que se casaban por un interés económico, un bienestar social, o en este caso, como era en este caso, ¿no? Que lo que quería es ascender. Y bueno, obviamente luego el jefe o el patrón, como le llaman en este caso, cuando nace el hijo de ambos, de esto del administrador con quien se casa, y mencionan de que ha sido mujer, dice pues, ¿no? Qué tonta, qué ingenua, qué tonta, le dice, ¿no? ¿Cómo pudo haber dado mujer? Dice, ¿no? Como si nosotras, las mujeres, primero para empezar, como si nosotras las mujeres decidiéramos el sexo, ¿no? Ya se está biológicamente comprobado que no somos quienes decidimos el sexo. Y si así fuera, creo que tampoco es el caso, cómo viene arraigando este machismo en esta sociedad machista que lamentablemente vivimos, ¿no? Así es, doctora. Y la segunda pregunta, doctora, ¿qué connotaciones trae el hecho de buscar un hijo varón a diferencia de una hija mujer? A ver, eso sí me toca. Eso sí me toca. Yo soy la mayor de 7 hermanos, soy mujer, la mayor, ¿no? Y incluso para mí como mujer, como hija, mejor dicho, creo que hay una canción muy conocida de Lucho Barrios que habla de este tema, ¿no? El cual mi papá muy amorosamente siempre me dice que es mi canción, ¿no? Pero mira cómo esta canción también demuestra machismo de alguna forma, ¿no? Bueno, en mi caso, de repente mi papá, digamos que lo asimiló mucho más rápido, el hecho de que su primer hijo, se dice que todo hombre, el primer hijo quiere que sea hombre, ¿no? Por la descendencia, por el apellido, por lo que fuera, ¿no?
En mi caso, digamos que mi papá lo asimiló de alguna forma más rápida y dentro de todo, la relación siempre ha sido muy buena. Sin embargo, hay lugares en los cuales, hay lugares de la sierra y de la selva peruana en los cuales todavía el hecho de que la hija, en este caso mayor, sea mujer, es muy doloroso para la hija, ¿no? Porque él la hacen a un lado, en este caso de repente sufre alguna discriminación del propio padre, en este caso sobre todo, ¿no? Ok, doctora. Vamos por la tercera pregunta, doctora. ¿Qué valores se encuentran en el cuento Viaje alrededor del porvenir de César Vallejo? Uno de los valores que yo resalto es la esperanza en este caso, ¿no? Dentro digamos, del machismo que existe, la esperanza que a pesar de la dura realidad que presenta Vallejo, muestra todavía una pequeña chispa de esperanza y la posibilidad de un futuro mejor, ¿no? Es uno de los valores que yo resalto de esta obra. Ok. Vamos a la cuarta pregunta, doctora. ¿Cuál es el contexto social que el poeta quiere mostrarnos en este cuento? Bueno, el contexto social está claro, aparte del machismo que ya hemos hablado, de la autoridad, ¿no? Sobre y cómo se ve como algo comercial todavía la mujer en esa época, cómo se ve algo comercial que el administrador lo ve como un negocio, ¿no? Porque así ve su matrimonio él como un negocio, ¿no? Entonces el contexto social es el machismo y la comercialización de alguna forma o cómo se le ve como un objeto a la mujer, ¿no? Claro, creo que también hay el tema social y el tema del interés también, ¿no, doctora? Correcto, sí. Doctora. Vamos a la quinta pregunta, doctora. ¿Podemos encontrar alguna relación entre lo descrito en el cuento Viaje alrededor del porvenir con la realidad de nuestra sociedad peruana actual? Sí, por supuesto que sí. Como te mencionaba hace un momento, lamentablemente todavía vivimos en un país machista, ¿no? Luchamos a diario, todos, no quiero decir solo mujeres, hombres y mujeres luchamos a diario porque así eso desaparezca en algún momento. Lamentablemente, en algunos pueblos muy alejados de nuestro país, esto todavía está muy marcado. En Lima, donde tenemos la dicha de vivir algunos, ¿no? La dicha en el caso de que tenemos más posibilidades profesionales de repente, podemos luchar con algunas cosas, ¿no? Sin embargo, inconscientemente eso todavía sigue arraigado en nuestra memoria y muchas de las veces nosotras mismas como mujeres fomentamos el machismo, ¿no? No, que yo no puedo hacer esto, no, que yo no puedo hacer el otro, ¿no? O por ejemplo, se cree de que algunas carreras son solo para las mujeres, lamentablemente, y todavía lamentablemente existen empresas las cuales quieren contratar, por ejemplo, algún ingeniero y especifican, ¿no? De sexo masculino. Entonces, debemos ir arraigando esas malas costumbres, llamémoslos de alguna forma, ¿no? Entonces, este cuento tiene mucha relación con nuestra realidad, que ya debería desaparecer, pero lamentablemente todavía seguimos viviendo inmersa en eso. Claro que sí, doctora, ¿no? Y siempre creo que el machismo siempre repercute siempre en nuestra sociedad, ¿no? Y en la actualidad, y creo que eso está aumentando en vez de que eso disminuya, ¿no? Sí, Ok, así es. doctora. Vamos a la sexta pregunta, doctora. ¿Se puede decir que César Vallejo en sus obras muestra una fiel crítica entonces a su supremacia del poder? ¿Podría usted comentarnos? Sí, claro que sí. No tan solo en esta obra, en muchas de sus obras también. Y la supremacía en cuanto al poder dentro de la familia, al poder social, al poder económico y al poder profesional también muchas veces. Él siempre trata, en este caso, de darnos a conocer desde su biografía,